Hola, buenos días. A quien corresponda, en particular al defensor del pueblo, si es que lo tenemos. Mire, vuecencia, señor defensor del pueblo, los españoles vamos estando ya hartos de permanecer inermes e indefensos. Viene esto a cuento de la prórroga ilegal del estado de alarma que el Tribunal Constitucional sentenció que finalizó el 9 de noviembre. Pero es más, es que seguimos con las mismas medidas adoptadas durante la vigencia del primer estado de alarma, cuya última prórroga legal terminó a las 0 horas 0 minutos del 21 de junio de 2020. Llevamos ya año y pico con un estado de alarma de facto en vigor. Corresponde a vuecencia el excitar tanto al gobierno como al Poder Judicial y muy particularmente a la Fiscalía General del Estado para que pongan fin a la situación que de hecho se está viviendo en toda España. Y ahora paso a explicarle por qué. Bien, habrá visto vuecencia que pese a la finalización de los 2 estados de alarma, la población se resiste a dejar de utilizar la mascarilla y en los establecimientos de hostelería y del comercio en general, en particular los de artículos de primera necesidad como es alimentación, vestido y farmacia, se continúa exigiendo el uso de esta sin que exista razón alguna para ello, ni científica ni jurídica. Sobre las razones médicas no nos vamos a pronunciar por no tener formación médica, pero asumiendo que la medicina pueda ser una ciencia, bastará con exponer las razones científicas. Los motivos del personal médico para su recomendación, pues, a la vista de lo que la ciencia no subsidiada nos dice, los desconocemos. Serán ellos quienes tendrán que explicar el porqué de su recomendación, pese a las evidencias científicas que la contradicen. Dedicaremos este espacio a demostrar por qué las mascarillas faciales, sean quirúrgicas o de cualquier naturaleza de las utilizadas, son inútiles, ineficaces, innecesarias y de uso voluntario, no obligatorio. Bien. Expuesto en el encabezamiento del objeto del presente informe, la derogación por disposición de la ley de la obligatoriedad del uso de mascarilla como medida adoptada durante la vigencia de los estados de alarma recientemente declarados mediante los Reales Decretos 463/2020 de 14 de marzo, cuya vigencia se extendió hasta las 0 horas del día 24 de mayo de 2020, creo que era el 21, y el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, vigente únicamente hasta el 9 de noviembre de 2020 por la inconstitucionalidad de la prórroga del mismo declarada por el Tribunal Constitucional. Y entonces pasemos a considerar los siguientes fundamentos jurídicos. 1.
En el Código Civil encontramos en su título preliminar de las normas, su aplicación y eficacia el capítulo 1 relativo a las fuentes del derecho. Y dice, artículo 1, apartado 1, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. 3. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Y 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. 6. La jurisprudencia complementará, no inventará, el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo, no el Constitucional, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido, o sea, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y nada más. En su artículo 2 dispone que, en el apartado 1, las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. Y pasamos al apartado 2, en el que dice que las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Y en el 3, las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusiere lo contrario. En este punto me permito apuntarle a vuecencia que la actual y mal llamada Constitución prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Bien, pasamos al capítulo 2, aplicación de normas jurídicas. En el artículo 3 dice: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Quédese con esto, el espíritu y finalidad de aquellas. En su apartado 2 dice que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. En su artículo 4 se refiere a la analogía y dice que procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. En su apartado 2 dice que las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos
expresamente en ellas. Y finalmente, en el apartado 3, las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Aquí tenemos, señor defensor del pueblo, el marco jurídico, el marco en el que encaja toda disposición legal que se publique en España. Bien, pues veamos pues que nuestro sistema legal está basado en un ordenamiento jurídico y no en un conglomerado inconexo de leyes, por más que a veces lo parezca e incluso algunas instancias así lo interpreten, escogiendo del conglomerado aquellas leyes que parezcan favorecer su interpretación de la misma. No, no es eso. La característica de un ordenamiento es que se trata de un conjunto ordenado de disposiciones legales, supeditado a la jerarquía normativa que nuestra tan prostituida como mal llamada Constitución de 1978 viene a reconocer y reflejar en su artículo 9 cuando establece: apartado primero, artículo 9, apartado primero, los ciudadanos y los poderes públicos, esto es, aquí hago un paréntesis y aclaro por si se le hubiera olvidado, los poderes públicos son todos: legislativo, ejecutivo, judicial, defensor del pueblo, tribunal de cuentas, incluso su majestad el rey. Están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, también el defensor del pueblo. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Sobre esto habría mucho que hablar, señor defensor del pueblo, pero no es la ocasión. En el apartado 3 dice expresamente: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es bastante escueto y a este artículo se le puede aplicar perfectamente un principio general del derecho, ese que según el artículo 1 del Código Civil es una fuente de nuestro ordenamiento jurídico. Este principio general del derecho dice: in claris non fit interpretatio. Vuecencia, por su formación religiosa de fraile dominico, supongo que estudiaría el latín y quizá hasta en latín. Pero de todas maneras se lo voy a traducir por si lo hubiera olvidado. In claris non fit interpretatio, dicho en un latín castellanizado, no dice sino que en las cuestiones que están claras no hace falta interpretar, no es necesaria la interpretación. Pasamos. Veamos pues en qué consisten estas disposiciones, deteniéndonos en aquellas que son realmente esenciales en el desarrollo de este trabajo: el imperio de la ley y la jerarquía normativa. La primera, el sometimiento al imperio de la ley es clara y no necesita explicación. No solo los ciudadanos, ya lo he dicho antes,
estamos sometidos a la Constitución, sino que los poderes públicos, desde Su Majestad el Rey como jefe del Estado y capitán general de sus Fuerzas Armadas, hasta el último pelagato del último ayuntamiento, como los miembros de los gobiernos y de la administración del Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento, están sometidos a las disposiciones de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Esto supongo que le queda bien claro, ¿verdad, Fray Gabilondo? Veremos ahora que sea la jerarquía normativa ya anunciada en nuestro veterano Código Civil desde 1889, en el apartado 2 de su artículo primero, en el que dispone que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Bien, esto es desde el principio. Cuando se habla del ordenamiento jurídico español, se establece que el mismo no es un totum revolutum de normas del que cada cual aplica la que más le conviene. No, deja meridianamente claro que entre las disposiciones legales de nuestro ordenamiento hay un rango que establece la prioridad existente entre ellas, al igual que en un ejército hay prioridad entre las órdenes emanadas del capitán general, jefe de todo el ejército, y las emanadas del cabo, jefe de su escuadra de 5 soldados. Creo que esto será comprendido perfectamente por todos, especialmente por aquellos que cumplimos con nuestro servicio militar, por lo que no necesito extenderme. Entendemos, pues, por jerarquía normativa el diferente rango de prevalencia entre las diferentes normas que integran nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta la orden ministerial, la resolución de un director general o la ordenanza municipal o edicto de un alcalde. En la cúspide, por tanto, nos encontramos con la mal llamada Constitución de 1978. Si quiere algún día le explico por qué digo que es mal llamada. A continuación, en segundo lugar, vendrían los tratados internacionales, suscritos y ratificados por España y publicados en el BOE, o las directivas de la Unión Europea de aplicación directa sin necesidad de transposición a las legislaciones nacionales, que también las hay. Le siguen en rango, en tercer lugar, las leyes, que a su vez se diferencian en leyes orgánicas, que son aquellas para las que en la Constitución se establece esta reserva de ley orgánica, que tiene unos requisitos diferentes para su tramitación y aprobación para determinadas materias emanadas de las Cortes Generales, y entre las que se encuentran, por ejemplo, la de los estados de alarma. Bien, para su aprobación se requieren unos requisitos a modo de poder constituyente residual al que se refería el profesor Eduardo García de Enterría, pero con todo respeto, muy traído con alfileres, pues en España esto que llamamos Constitución ni fue elaborada en un mandato constituyente ni por un poder constituyente, sino que fue pergeñada a modo de carta otorgada, incluidas escenas de sofá en Parador Nacional para ocultar la participación en ella del Aitá Arzallus, por un poder constituido y en una legislatura ordinaria y no constituyente. Entre ellas, entre estas leyes orgánicas, se encuentra la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, a la que hemos hecho referencia al principio y sobre la que volveremos. Luego vienen las leyes ordinarias del Estado, para las que se establece una reserva de ley emanada igualmente del Poder Legislativo. Luego viene la legislación delegada, emanada del Poder Ejecutivo por mandato o delegación del Legislativo, o por razón de urgente necesidad, y son de dos tipos: los reales decretos leyes, los empleados para elaborar lo que se conoce como textos refundidos de leyes previamente vigentes pero sometidas a numerosas reformas con el fin de expurgar lo obsoleto y derogado, redactando un nuevo texto y renumerando los artículos en vigor. Y finalmente los reales decretos leyes emanados directamente del gobierno por razón de su urgente necesidad y sometidos al control parlamentario,
que deberá convalidarlos dentro de un plazo establecido para ratificar su rango de ley. En caso de ser rechazado, deberá ser tramitado como proyecto de ley ordinaria, pudiendo ser rechazado de nuevo, con lo que se produce su derogación efectiva. Por cierto, es algo que en la presente legislatura ya ha ocurrido. Luego vendrían las leyes de las comunidades autónomas, emanadas de las asambleas legislativas de las diferentes comunidades autónomas por razón de la competencia que en la materia les haya sido transferida desde el Estado en aplicación de los preceptos constitucionales. Entre ellas y las del Estado, pues, no hay diferente rango, sino diferente ámbito material de aplicación en función del territorio y de la competencia. Vienen después los reales decretos, que son las normas emanadas del Poder Legislativo, adoptadas en Consejo de Ministros y sujetos al principio de legalidad. Esto es, para que pueda dictarse un real decreto debe haber previamente una norma superior, una ley que lo contemple. Y los decretos de las comunidades autónomas, que emanadas de sus respectivos órganos de gobierno dentro de las competencias transferidas y con la misma sujeción que los reales decretos al principio de legalidad. Y las órdenes ministeriales, que son aquellas cuya finalidad es el desarrollo y aplicación de los reales decretos conforme a la competencia del departamento ministerial de que se trate, y las resoluciones, que son las dictadas por los ministros, consejeros y directores generales conforme a lo dispuesto en las órdenes ministeriales para su aplicación. Y en el ámbito municipal, las ordenanzas del Ayuntamiento Pleno publicadas en el Boletín Oficial de la provincia y los edictos y bandos de los alcaldes en materia de su competencia. Y hasta aquí la pirámide de la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Que puede ver en la pirámide que pondremos al final como anexo. Establecida la jerarquía normativa propia de nuestro ordenamiento jurídico, veamos ahora las normas legales que establecen la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Sí, metámonos en faena, Fray Gabilondo. La primera disposición legal sobre el uso de mascarillas la encontramos en la siguiente orden SND/422/2020 de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se encuentra publicada en el BOE y en su exposición de motivos se dice: como consecuencia de la acelerada evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e internacional, el Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados B y D, de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, declaró, mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual ha sido prorrogado en 4 ocasiones, la última con ocasión del Real Decreto 514/2020 de 8 de mayo hasta las 0 horas del día 24 de mayo de 2020 en los términos expresados en dicha norma. Y viene ya la norma. En el artículo 4.2. Apartado D del citado Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, determina que para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás ministros designados como autoridad competente delegada a los efectos de este Real Decreto. En concreto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado 3
del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, el ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios ordinarios o extraordinarios en orden a la protección de bienes, personas, bienes y lugares mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. En su virtud, con arreglo a las facultades previstas en el artículo 4, apartado 3 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, dispongo. Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto regular el uso obligatorio de mascarilla por parte de la población. A los efectos de lo dispuesto en la presente orden, se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el apartado anterior mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca. Se observarán en todo caso las indicaciones de las autoridades sanitarias acerca de su uso. Esto es lo que dispone la Orden de Sanidad del 19 de mayo. Tiene una disposición final segunda, esta orden, que regula sus efectos y vigencia, y dice, la presente orden surtirá plenos efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. Madrid, 19 de mayo de 2020. El ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca. Puede verlo en el Boletín Oficial del Estado. Queda pues meridianamente claro. Primero, que la obligatoriedad del uso de la mascarilla lo es en aplicación de una medida concreta dictada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, párrafo 2, apartado D, del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo del estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria declarado al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartados B y D de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. Se trata, por tanto, de una obligatoriedad que en la propia norma que la establece lleva implícita su pérdida de efectos conforme se expresa en su disposición final segunda, donde expresamente dice que mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del Estado y sus posibles prórrogas. Creo que no es necesaria ninguna explicación adicional, ¿verdad? La obligatoriedad de las mascarillas, por tanto, solamente fue eficaz, es decir, solamente estuvo vigente durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, finalizando, por tanto, el 24 de junio, es decir, a las 0 horas del 24 de junio de 2020. Esto es algo que se expone en el primer párrafo de su exposición de motivos, de la propia Orden de Sanidad. ¿Por qué desde ese momento hasta hoy se continúa exigiendo en locales cerrados el uso de mascarilla, prohibiéndose su entrada al mismo en caso de no llevarla? ¿Por qué? Ya lo sé, se me argumentará de contrario que con ocasión de la desescalada, se delegó en las comunidades autónomas la competencia para dictar normas sobre su uso obligatorio, lo que supone una flagrante situación de fraude de ley, recogido en el artículo 6, apartado 4 del Código Civil
que establece. 4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. En este caso, la orden de sanidad que establece la efectividad de la obligatoriedad de las mascarillas hasta las 0 horas del día 24 de junio de 2020. Así es esta norma, veamos su redacción, una norma de las denominadas en el ámbito jurídico como de ius cogens, es decir, derecho imperativo. Se considerarán, no podrán considerarse, no, se considerarán ejecutados en fraude de ley. No admite otra posibilidad. Así pues, establecida en el artículo 116.1 de la Constitución Española de 1978, la reserva de ley orgánica para la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, regulados dichos estados en aplicación de dicha reserva de la ley por la Ley Orgánica 4.1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, disponiendo el artículo 1.3 de esta última ley que finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas, y hago un paréntesis, la obligatoriedad del uso de mascarillas, la limitación de aforo, la limitación de distancias de seguridad, etcétera, 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 adoptadas en base a estas, salvo las que consistieren en sanciones firmes. Entonces, ordenado el uso obligatorio de las mascarillas para las personas y en las circunstancias que se citan por el Ministerio de Sanidad como medida para combatir la situación que da origen a la declaración del estado de alarma en aplicación de lo dispuesto en el propio Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma, dispuesta su pérdida de vigencia además de la genéricamente establecida por el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 4.1981 de 1 de junio citada, de forma expresa por la disposición final segunda de forma concreta en relación con lo expresado en el párrafo primero de su exposición de motivos para las 0 horas del día 24 de mayo de 2020. Y esto expuesto hasta ahora en relación con el primer estado de alarma en vigor desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 24 de junio del mismo año. Es válido para lo declarado en el 25 de octubre, vigente entre dicho día y el 9 de noviembre de 2020 en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2021, que en su parte dispositiva declara la inconstitucionalidad, entre otras disposiciones, del Real Decreto 956/2020 por la que se prorrogó, en virtud del acuerdo parlamentario, el estado de alarma declarado en el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre. Y el inciso primero de su artículo segundo, que establece que la prórroga se extenderá desde el 9 de noviembre hasta el 9 de mayo de 2021, pues como si hubieran querido poner hasta el día del juicio final. Por lo tanto, la obligatoriedad del uso de las mascarillas en cualquier espacio está derogada por la ley, repito, desde las 0 horas del 24 de mayo de 2020, careciendo de legitimidad para su exigencia cualquier autoridad, funcionario, agente de la autoridad, entidad pública o privada o ciudadano particular,
sin incurrir en posible infracción penal desde la prevaricación administrativa o judicial al delito de coacciones. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque cualquier otra disposición que hubiera tratado de eludir lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio incurre en fraude de ley. Fraude de ley. Aparte de que pueda incurrir en otras infracciones de la jerarquía normativa, como es la que se dictó en Extremadura, una resolución del consejero de Sanidad que extendía la obligatoriedad del uso de mascarillas, que en la orden de sanidad del ministro se circunscribía a unos determinados supuestos interior de establecimientos, siempre que no se pudiera guardar la distancia de seguridad. Bueno, pues el señor consejero extiende la obligatoriedad a cualquier espacio interior o exterior y con independencia de que se pudiera guardar o no la distancia de seguridad. Lo puede buscar vuecencia, que tendrá más tiempo que yo, en el Diario Oficial de Extremadura, hacia los meses de junio o julio del año pasado. Ahí podrá ver cómo el señor consejero pues se pone por encima del ministro. Bueno, pues no le entretengo más, Fray Gabilondo. Desde aquí le pido formalmente que exhorte a organismos públicos, privados, entidades y particulares a que cesen en la exigencia y persecución, en la exigencia del uso de la mascarilla en cualquier espacio, puesto que no es obligatoria, y particularmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se abstengan de perseguir y coaccionar a los ciudadanos que se opongan al uso obligatorio de las mascarillas. Y nada más. Espero que lo cumpla. De todas maneras, para su constancia, se lo pediré por escrito. Que tenga usted un buen día, señor defensor del pueblo.